puertorriqueños. ¿Acaso a nosotros se nos olvidó la cantidad de hombres y mujeres que en la década del 30 y del 40 abandonaron nuestra tierra y se fueron para los Nueva York? Usted sabe la cantidad de gente que para principios del siglo XX se montaron en aquellos barcos que le llamaban vapor y salieron de aquí. Inclusive muchos de ellos se fueron al Hawái. ¿Qué sostuvo la vida de nuestro pueblo en aquella crisis del 30? ¿Qué nos sostuvo? El dinero no lo había. ¿Qué nos sostuvo? La comida no la había. De hecho, el puertorriqueño aprendió a comer pana, aprendió a comer guineos, porque con anterioridad, cuando estaba la abundancia, se lo daban a los cerdos. Eso no era comida de puertorriqueño. Pero cuando llegó la crisis, se comían hasta la cáscara. O sea, por lo tanto, el auxilio no vino de la comida ni del dinero. ¿Sabe de dónde vino el auxilio? Como dice el salmista, mi socorro viene ¿de qué? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y eso debe estar claro. Es más, mire, en la década del 30, en medio de aquella crisis, en Puerto Rico se desarrolló un avivamiento a tal grado que nuestros hermanos discípulos de Cristo dicen que ellos son producto del avivamiento del 30. Y nuestros hermanos defensores de la fe dicen que ellos son producto del avivamiento del 30. Y los pentecostales dicen que la experiencia de desarrollo y de crecimiento y de solidaridad entre los cristianos en medio del mundo pentecostal sucedió precisamente en la década del 30. O sea, nosotros no tenemos que vivir preocupados y llenos de ansiedad, porque ha habido gente nuestra desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento que han pasado por situaciones de crisis, y en situaciones de crisis lo que han hecho es correr al pozo del viviente que me ve. Y ese debe ser el desafío hoy para ustedes, y debe ser el desafío para mí, y debe ser el desafío para todo hombre y para toda mujer que ha vivido la experiencia de un milagro, que ha vivido la experiencia de una intervención de gracia por parte del Señor. Saber que Dios interviene en favor de nuestras crisis. ¿Por qué es importante afirmar esto? ¿Por qué es importante? Porque, mire, con toda franqueza, no vive la misma experiencia quien siente que Dios le ha abandonado como aquel que se declara constantemente acompañado de un Dios fiel y poderoso. No vive la misma experiencia. Yo me he topado con personas que me han dicho: fulano de tal siempre está viendo milagros y todo para él es un milagro. Y yo me he tomado el atrevimiento para rebotarle y decirle: y para ti, que son desgracias, dolores, angustias, sufrimientos. O sea, la Escritura plantea un discurso para gente de fe, para gente que cree. Las Sagradas Escrituras plantean un discurso para gente de esperanza. Plantea un discurso para gente que confía en Dios. A tal punto que dice: el que se allega a Dios, crea
que le hay. Porque llana y sencillamente quien vive creyéndole a Dios. ¿Cuántos viven aquí creyendo? Quien vive creyéndole a Dios no es que tenga probabilidad de éxito, es que llana y sencillamente tiene garantías de éxito, no importa cuáles sean las circunstancias. O sea, quien vive creyéndole a Dios anda en ventaja por encima de los demás. Quien vive creyéndole a Dios experimenta un acto de su gracia, experimenta un acto de su cuidado y todos los días ve milagros de Dios. Por eso en las Sagradas Escrituras se plantean estas historias. Estas historias no son planteadas, mira, y sencillamente para decir o para pensar que son historias que acontecieron a la vida de estas personas y ya no, y sencillamente se circunscriben a ellas. No, mire este dato interesante. Agar no representa a Israel. Sara representa a Israel. Y todos los judíos dicen que las bendiciones de Dios son solo ¿para qué? Para Israel. Se equivocan. Aquí está la historia. La historia dice que la misma promesa que le fue dada a Sara también le fue dada ¿a quién? A Agar. Porque Dios es Dios de todos. Lo que es importante no es que caigamos en la trampa de pensar de quién es Dios, sino lo que es importante es que vivamos la experiencia de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios que escucha la oración, de un Dios que responde a sus hijos, de un Dios que interviene. ¿Por qué traje a colación el texto de Job? Porque la Biblia es clara. O sea, Dios no es solo Dios cuando yo estoy bendecido. Dios no es solo Dios cuando yo estoy prosperado. Él sigue siendo Dios y sigue siendo mi Dios cuando estoy bendecido, cuando estoy prosperado e igualmente cuando no lo estoy. O sea, contar con Dios. Contar con Dios. Me llama la atención. Fíjense la historia. Agar vio el milagro de Dios en medio de crisis. Isaac fue a hablar con Dios al mismo lugar cuando estaba prosperado. Y esto nos revela algo interesante. Y es que Dios interviene en la vida de nosotros y toma cuidado de nosotros cuando estamos prosperados como cuando estamos ¿en qué? En crisis. Por lo tanto, ¿a qué debo atenerme en mi caminar de fe? A un Dios que siempre me acompaña. Me acompaña cuando estoy prosperado y me acompaña cuando estoy en crisis. Lo circunstancial no es lo importante. Lo importante es que yo pueda creerle a la palabra de Dios y al Dios que me habla a través de su palabra para vivir en medio de mi caminar de vida, no importa cuál sea la circunstancia, con confianza. Dios fue Dios de Job cuando él estaba prosperado. Fue Dios de Job cuando él estaba bendecido. Fue Dios de Job cuando Job tenía en abundancia. Pero la historia revela que Job lo había perdido todo. Todo. Y cuando usted lee la historia, óigame, es todo. Job perdió sus tierras, Job perdió sus ganados, Job perdió sus vacas, Job perdió sus ovejas, Job perdió sus hijos. Job perdió su salud. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir de Job? Él lo perdió
todo, todo, todo. Ahora, mire lo que nos plantea las Sagradas Escrituras. Habiéndolo perdido todo, Job declara que todavía tiene una posesión. Una posesión que lo volvería a colocar en una postura de logros y de éxitos. ¿Y sabe cuál era su posesión? Su Redentor. Yo sé que mi Redentor. Ese pronombre posesivo, mi Redentor. Un individuo que lo ha perdido todo, que si lo traducimos al lenguaje del siglo XXI, Job perdió su casa, perdió sus carros, perdió su cuenta bancaria, le embargaron sus tarjetas de crédito, Hacienda se le fue detrás y le embargó lo que le quedaba. Ahora resulta que está enfermo, está hecho un guiñapo. Si lo traducimos al siglo XXI podemos decirlo de esta manera. Y desde luego vamos ahora a ver qué puede decir Job en el siglo XXI. Él dice, yo sé que mi Redentor vive. Ese testimonio es lo importante para nosotros hoy. Dios no es un cuento de hadas. Dios no es una expresión retórica. Dios no es una conceptualización filosófica. Dios es el viviente que lo ve. Dios es el Dios que interviene, el Dios que actúa, el Dios que conoce, el Dios que opera en la vida de cada uno de nosotros. No tenía absolutamente nada, porque lo único que podemos perder en la vida, es ya esencialmente aquello que adquirimos en este transitar de vida. Que de hecho no lo teníamos cuando nacimos. Porque alguien pudiera decirme, bueno, no, porque yo heredé la casa de mi papá, sí, pero cuando tú naciste no era tu casa, era la de tu papá. No lo teníamos. Nada de lo que tenemos hoy lo poseíamos con anterioridad. Vino a nuestra vida como resultado de un acto de gracia. Y estas cosas van y vienen. Hay días que podemos tener un poquito más de chavos, hay otros días que tenemos menos. Pero a fin de cuentas, eso no es lo importante. Lo importante es que tenemos a Dios. Él había perdido todo, pero ahora note bien cómo dice, mi Redentor. Lo había perdido todo, pero ahora declara, mi Redentor está vivo. Y me encanta esa expresión de afirmación en medio de la incertidumbre. Yo sé. Yo sé. Eso es fe. Es tener convicción. Eso es fe. Es tener seguridad de aquello que no es palpable, de aquello que no es visible. Eso es fe, es tener la seguridad que no sabemos de dónde vendrá el socorro desde el punto de vista de una acción concreta, pero tenemos la certeza que viene ¿de quién? Que viene de Jehová. Eso es fe. De hecho, en un artículo que leí hace un tiempo atrás decía que en Puerto Rico se había incrementado el consumo de medicamentos que tienen que ver con toda la cuestión esta del aparato emocional de los seres humanos. Y uno dice, bueno, qué bueno que hay cosas para poder manejar la ansiedad, para poder manejar la depresión. Qué bueno que hay cosas para poder manejar los temores.
todas estas preocupaciones, el insomnio que está acabando con tanta gente. Yo estaba conversando con una persona el día pasado, me decía, mire, yo tengo un insomnio tan grande que yo a veces paso días completos sin poder dormir. Pues qué bueno que hay medicamentos para todo ello. La iglesia no puede protestar porque existen esos medicamentos. Gloria a Dios porque existen. Pero déjeme decirle algo. Todavía la iglesia debe seguir proclamando que Jesucristo es la mejor alternativa para el ser humano en su crisis. La mejor alternativa para el ser humano en su dolor, en su aflicción. Vamos a mirar brevemente por un momento cómo hablan nuestros primeros hermanos sobre la certeza de un Dios que vive, sobre la certeza de un Dios que es real, sobre la certeza de un Dios que interviene. Miren lo que dice Juan en el capítulo 6, versos 68 y versos 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Verso 69 dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de ¿quién? Del Dios que vive. Del Dios que vive. La fe cristiana no puede ser entendida como un elemento cultural. Tiene que ser entendida como una experiencia personal. No podemos ser cristianos porque papá era cristiano, porque mamá era cristiana, porque mi abuelo y mi abuela eran cristianos. No podemos ser cristianos porque me bautizaron como cristiano. No somos ese tipo de cristianos. No somos de esa línea de cristianismo. Nosotros tenemos que afirmar llana y sencillamente que vivimos al amparo de un Dios real, un Dios que nos ve. En 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 1, el apóstol San Pablo dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Note bien, él no está diciendo aquí hay una probabilidad, tal vez suceda. No, él está diciendo tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos, eterna en los cielos. Eso es convicción, querido. Nosotros necesitamos tener en medio de nuestra crisis nacional convicción. No se puede tirar usted a una esquina de la cocina de su casa a llorar. No se puede usted simplemente circunscribir ahora en medio de la crisis a decir esto está malo, esto está malo. No puede hacer eso. No puede usted pensar mera y sencillamente que de ahora en adelante usted va a desarrollar el concepto del chapulín en su historia. ¿Quién podrá defenderme? Usted tiene a un Dios todopoderoso, un Dios que dice la Escritura que ni se fatiga ni se cansa, un Dios que no duerme, un Dios que llana y sencillamente nos mira y nos ve. Mira lo que nos dice Juan en Primera de Juan capítulo 3 y verso 2. Ahora, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Usted cree que vale la pena que yo como cristiano diga esto está malo y se va a poner peor? No. ¿Usted cree que ese debe ser mi discurso? Esto está malo y se va a poner peor. Pero si es que el final del cristiano y de la cristiana no es peor. El final de nosotros los cristianos es de gloria. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste,
Mi esposa apareció días atrás con una foto y me dio, como dice, mira, como uno cambia con el pasar de los años. Y yo le dije, pues mira, esto debe tener una interpretación más espiritual. Me dice, ¿cuál? Le digo, saber que estamos más cerca para ser como el Señor. O sea, ¿no he hecho la trampa ahora de ponerme a mirar de que tengo menos pelo, de que tengo más barriga, de que estoy... A veces algunos hermanos me dicen, oye, estás ya como que está saliendo la barriga, de que ya... Voy yo a caer en esa trampa. Voy a empezar a afligirme cuando en la experiencia de la fe cristiana, mire cómo Pablo le escribe a Timoteo, le dice, hijo mío, ya yo estoy para ser entregado. ¿Sabe lo que quería decir eso, verdad? Ya yo estoy para que me metan en la guillotina, dejen bajar el cadalso y la cabeza mía caiga al otro lado. Ya yo estoy para ser entregado. Pero no dice, me fastidié. No dice, mira qué injusticia después de tantos años sirviendo al Señor. No, ¿sabe lo que dice? Solo me espera recibir la corona incorruptible de gloria que el Señor no solamente tiene para mí, sino para todos los que aman su venida. Mira lo que plantea Primera de Corintios capítulo 15 y verso 58. Dice la Escritura, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tal vez Satanás pueda susurrar al oído y decirnos, mira, ¿de qué te ha servido? ¿De qué te ha servido venir a la iglesia? ¿De qué te ha servido aceptar a Jesús? ¿De qué te ha servido? Entiende lo que el Señor te dice en esta mañana. Mira, mantente firme, mantente constante, mantente creciendo en el Señor. Haz de la experiencia de tu crecimiento una inagotable, teniendo como certera que tu trabajo en el Señor no es en vano. Yo quisiera, en los minutos que me quedan, poder leerles a ustedes el capítulo 11 de Hebreos. Me gustaría podérselos leer. El capítulo 11 de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la